en Irán, estas protestas masivas que han comenzado el pasado 28 de diciembre y que se extienden hasta ahora y que van en aumento. Las protestas iniciadas en Irán hace 2 semanas en contra del gobierno ya dejan más de 600 muertos según la ONG Iran Human Rights. La organización alertó de que algunos de los casi 10.000 manifestantes detenidos están en peligro de ser ejecutados por las autoridades. Las protestas iniciadas en Irán el 28 de diciembre de 2025 ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos, según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, desde la muerte, vean ustedes, de Maya Amini. Ustedes recordarán este caso, la joven que falleció, fue asesinada tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en el año 2022. A diferencia de ese entonces, estas manifestaciones han estallado por la inestabilidad económica del país, aunque han derivado, vean ustedes, en un movimiento político contra la República Islámica. En las protestas se han coreado consignas a favor de la restauración de la monarquía derrotada en 1979 durante la Revolución Islámica. Bueno, así las cosas en Irán, pero para comprender qué es lo que está sucediendo vamos a establecer contacto con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Deli? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Lo mismo para ti, pero la pregunta es clave. ¿Qué está sucediendo en Irán? ¿Qué fue lo que llevó a esta movilización que ya data desde hace 2 semanas, Claudio? Yo creo que es una acumulación de frustraciones y de traspié que vuelve a producir lo que ya ha sucedido en varias ocasiones en las últimas 2 décadas, ¿no? Y siempre con el mismo resultado. Veremos si ahora también termina triunfando la represión, igual que muchas veces hemos visto en Venezuela que algún acontecimiento terminaba detonando multitudes en las calles pidiendo la democratización y las multitudes se sostenían durante semanas en las calles de Caracas, Maracaibo y demás grandes ciudades venezolanas, pero se terminaba imponiendo la represión. Bueno, lo mismo muchas veces ocurrió en la República Islámica de Irán. Esta vez yo creo que el detonante final fue una nimiedad, porque es una devaluación del rial, que es la moneda iraní, que produce inicialmente una protesta de los comerciantes, ¿no? Que no son pocos, como en toda cultura musulmana el comercio es un sector muy grande de la economía, pero empezaron los comerciantes, que fueron los primeros afectados por la devaluación del real, en una economía donde el bolsillo, la capacidad de consumo de la sociedad ya venía muy golpeada, por lo tanto, el aumento de precios que produce la devaluación de la moneda local, bueno, estrangula todavía más la capacidad de compra. Los comerciantes salieron a las calles a protestar y poco a poco se le fueron sumando multitudes hasta ser estos océanos de gente que se ha visto en los últimos días. Ya van más de 2 semanas con inmensidades de gente protestando en las calles, y sobre todo acá lo que hay que subrayar es enfrentando una represión que es feroz, como lo ha sido en las ocasiones anteriores, una represión feroz en las cuales los manifestantes enfrentan las balas policiales, porque balas de goma tiran el primero, el segundo y el tercer día, al cuarto ya están disparando a quemarropa contra las multitudes, y también a los llamados Basish, que son unas fuerzas de choque brutalmente violentas que fueron creadas en los tiempos del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Fue una de las primeras creaciones de Khomeini junto con la República Islámica. Fuerzas de choque que a la hora de enfrentar protestas en las calles tienen una eficacia brutal.
Por eso lo que empezó siendo una protesta de comerciantes por la devaluación fuerte del rial, la moneda iraní, rápidamente terminó siendo un reclamo de la caída del régimen. Claro. Muerte al dictador es la consigna, se refieren al ayatollah Ali Khamenei, quien Sí, lleva décadas, subió sí, 10 años después del triunfo de la revolución, cuando murió el ayatollah Ruhollah Khomeini, claro. que fue el que volteó la monarquía y construyó este régimen teocrático. Bueno, ahora contra su sucesor están pidiendo en las calles la caída del régimen y el fin de la teocracia de él. Claro, la represión que hacías mención, más de 600 personas muertas y casi 10.000 personas detenidas que también corren riesgo su vida. Hablabas del régimen. ¿Qué posibilidades hay de que caiga el régimen? Bueno, es posible, tal vez porque han sucedido cosas en este último tiempo que acumulan una inmensa frustración y que también teóricamente, pero claramente en lo político, debilitan al régimen. Por ejemplo, la derrota en la guerra de los 12 días, ese fue un hecho muy debilitante para el régimen, la derrota frente a Israel y el bombardeo norteamericano que puso en retroceso años de inversión en el desarrollo del proyecto nuclear israelí. En un solo día, con el bombardeo norteamericano, perdieron años de inversión y retrocedieron en lo que habían avanzado de ese proyecto nuclear. Eso, sumado a la economía cada vez más frágil y sumado a este shock económico que produjo, que es un golpe a la capacidad de consumo de la gente, bueno, ha terminado de eclosionar, pero no es la primera vez que ocurre y acá está la pregunta. ¿Esta vez será distinto a las anteriores? Por ejemplo, en el 2009 hubo una elección en la que buscó ser reelecto el quien era presidente en ese momento, el ultra fanático Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? Y claramente había perdido esa elección, por lo menos en la sensación de la sociedad iraní. Lo que hubo fue un fraude tremendo, porque las mayorías tenían la sensación de que el ganador había sido Hussein Musavi, que era un político reformista que hacía oposición al régimen tal cual estaba planteado y quería reformas en pos de una sociedad un poco más secular y un poco más democrática. La gente salió a las calles respaldando al candidato al que le robaron la elección, Musavi, y pronto se transformó eso en protestas multitudinarias que llevaron muchas semanas en las calles enfrentando una represión sangrienta y terminaron doblegadas, porque llega un punto en que si el régimen no se cae, bueno, lo que se cae es el ánimo de la gente y la voluntad de seguir en las calles. Después vos citabas el caso, eso ocurrió ahora hace poco, en el 2022, cuando la policía moral capturó, detuvo a esa joven kurda de la etnia kurda, Mahsa Amini, por llevar mal puesto el velo islámico, la yihad que se llama. Eh, por llevarlo puesto, la detuvieron, la maltrataron y en ese maltrato sobrevino la muerte de esa joven. Eso hizo estallar masivas protestas que se sostuvieron durante más de un mes, pero terminan agotándose. La pregunta ahora, este régimen que tiene en el medio la derrota de todo su arco, el anillo para sofocar a Israel, o sea, la derrota de Hezbollah y la derrota de Hamas en la franja de Gaza, que después sufrió
la derrota en la guerra de los 12 días, donde los bombardeos le destruyeron gran parte de su arsenal misilístico. Está con igual fuerza para sostener la represión por varias semanas más, o tendrá que terminar arreglando con Trump, que le está ofreciendo una puerta, a cambio de que, por ejemplo, reduzca el alcance de sus misiles, ¿no? Mientras produzca misiles que no lleguen hasta Israel, ahí puede haber una veta de acuerdo. De hecho, hay negociadores norteamericanos que han insinuado esa posibilidad. Trump está entre la amenaza con intervenir para terminar de voltearlo, cosa que no es fácil, y ofrecer alguna negociación que le saque provecho. Por ejemplo, limitando el programa de misiles y limitando la capacidad de enriquecimiento de uranio, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo se convence a la gente de que regrese a sus casas. Bueno, veremos. Por lo pronto, esta semana, ya que mencionaste a Donald Trump, será intensa porque recibirá también a María Corina Machado en la Casa Blanca y también dio un ultimátum a Cuba. Veremos cómo sigue la semana informativa a nivel internacional. Claudio, por lo pronto te agradecemos por este análisis. Abrazo grande, Deli, hasta cualquier momento. Que pases muy bien.